El video que en la OEA no le dejaron presentar a María Corina Machado en la sesión del Consejo Permanente del día de hoy. Se incorpora a nuestra mesa de discusión Carlos Ramírez, abogado constitucionalista y penalista. Gracias por haber venido. Y habíamos dejado en el aire un análisis con el vicealmirante Carratú. Y ahorita que vemos esa pregunta que le iba a hacer la diputada de oposición a los países o a los representantes de los países miembros de la OEA, ¿qué tipo de régimen es el que se lleva en Venezuela ahora, cuando reprimen, como usted lo dice, almirante, personas con nombre y apellido, pero que forman parte de un componente militar que están todos en las calles, manteniéndose hasta ahora fieles a los que dice su comandante en jefe, que es Nicolás Maduro, y que no es lo que reza la Constitución? El problema militar es muy complejo en el país, sobre todo lo que estamos viendo. No debe haber ninguna duda. La descomposición interna es terrible, la desarticulación de los cuadros militares y la jerarquización es terrible. Pero ¿cómo se traduce eso, general? Usted dice una implosión, me dijo en el segmento pasado. ¿Cómo se traduce eso en la práctica? La misma que ocurrió el 11 de abril cuando desconocieron el mando del presidente Chávez. Eso fue lo que ocurrió el 11 de abril en Venezuela. El levantamiento de algunos militares por considerar que... No fue levantamiento, fue que el ministro de la Defensa, que era José Vicente Rangel, y el comandante operacional de las Fuerzas Armadas le dieron la orden a los oficiales que iban, a los comandantes de unidades que iban a salir a reprimir a los ciudadanos, que hicieran armas contra los ciudadanos. Estos oficiales, que eran 27 oficiales, comandantes de unidades de Caracas, le dieron al general Usón Ramírez, al general Rosendo, y a otro general que estaba ahí con ellos. Dijeron, no, nosotros no vamos a hacer armas contra los venezolanos que estaban marchando. Eso ocurrió 3 veces. El 6, el 7 y el 8 de abril. Cuando dieron la orden de salir las tropas a la calle, los oficiales no obedecieron. El presidente perdió sustento y se cayó. ¿Qué es lo que puede ocurrir ahorita cuando yo hablo de implosión o de desarticulación definitiva de la Fuerza Armada venezolana? Es que desobedezcan al mando de los generales y almirantes. Son 1.200 generales. Pongo un ejemplo. Cuando yo era almirante en la Armada venezolana éramos 21. Ahorita hay 170 almirantes. Cuando yo era oficial almirante, habían 60 generales. Ahorita hay 370 generales del Ejército y 280 de la Guardia Nacional. Pero muchos en banca no están en posición de comando ni han estado en posiciones de comando. Está muy bien, pero tú me lo estás analizando, o la gente lo analiza, que no tienen mando. Exactamente, eso es lo que quería Chávez y este proyecto político. Le quito el mando, le doy autoridad, le doy grado militar, pero le quito el mando. ¿Quiénes mandan? Los grupos radicales internos cubanos y otros miembros de la Fuerza Armada de otros países que están en el Ministerio de la Defensa. Estos generales no mandan. Esa ministra hablando ahí no manda, no tiene autoridad. Por eso es que yo dije inicialmente, cuando hablemos de las Fuerzas Armadas tenemos que involucrar al comandante en jefe. ¿Legítimo o no? Pero constitucionalmente él tiene 3 cabezas: Poder Ejecutivo, comandante en jefe y presidente de la República. A ver, y entre tanto está la persecución política contra dirigentes de oposición. Hemos visto, doctor Ramírez, la manera en cómo se le han hecho estos juicios express, sin ni siquiera acusación de parte del Ministerio Público, de la Fiscalía, para lograr apresar e inamovilizar e inhabilitar a los alcaldes de oposición. En este momento ya le tocó al alcalde de San Diego, en el centro del país, en el estado Carabobo, y a Escarano, y en este momento está en la audiencia el alcalde de San Cristóbal, del estado Táchira, Daniel Ceballos. Estamos totalmente al margen de la Constitución, incluso los tribunales, la sala constitucional del país. ¿Qué queda entonces? Ya este era el último vestigio de lo que se pensaba que podía haber justicia. Sí. Yo he venido diciendo que en Venezuela hay 2 tipos de tupamaros. Unos que andan en moto y echan tiros, y otros que visten toga y hacen sentencias. Fíjate una cosa, que este proceso que se llevó a cabo contra Escarano fue una grosera violación de la Sala Constitucional de sus propias sentencias anteriores, de lo que se llama la jurisprudencia. Desde el año 2001, esa misma Sala Constitucional vino sentenciando que cuando se trata de conocer un desacato de un amparo constitucional, le corresponde juzgarlo es a un tribunal penal, porque se trata de una sanción punitiva de esa naturaleza. El tribunal que emite el amparo y del cual se presume que ha habido un desacato, deja de tener competencia cuando entra a conocer
a tratar el tema penal, el tema de la sanción. Debió entonces, como su propia sentencia lo establece, enviarle las actuaciones al Ministerio Público para que el Ministerio Público establezca si hay o no el delito de desacato o la falta de desacato y a su vez entonces impute ante un tribunal penal ordinario. Pero eso no ocurrió. Eso no ocurrió. Pero lo extraño de esto, y a mí me llama mucho la atención, es que Escarano se haya prestado para estar en ese proceso, cuando ya él vio que eso era una violación a la jurisprudencia y a la ley, a su derecho a la defensa. Él ha debido decir, yo no voy a estar en este proceso, yo me voy de aquí. Y dar la vuelta e irse es lo que tenía que haber hecho. Igual que está pasando con Ceballos, igual pasó con Leopoldo López. Leopoldo López lo vinieron a juzgar. El tribunal que le correspondía a la jurisdicción era de Caracas. Lo vinieron a juzgar en Los Teques, en la cárcel militar de Los Teques, fuera de la jurisdicción del tribunal. Perdóname, fuera de la sede del tribunal, en un autobús instalado en un estacionamiento de una cárcel militar. Leopoldo López no ha debido decir, yo no quiero, yo no voy a estar aquí. Desconozco este tribunal y su competencia. Quiere decir que entonces, dada esa situación, no hay una entidad judicial superior donde estos alcaldes, que pudieran ser más, porque ya lo anunció ayer Nicolás Maduro, incluso el gobernador de Estado Barinas, hermano de Chávez, que podrían extenderse a otros alcaldes, no hay donde acudir a otra instancia judicial. Esa es una de las cosas que han violado el derecho a la doble instancia. Es un principio fundamental de la Carta Interamericana de los Derechos Humanos que toda persona que sea juzgada tenga un tribunal donde recurrir, un tribunal superior donde le revisen su sentencia. No hay tribunal superior al Tribunal Supremo de Justicia. Ahora, parte de los delitos que se le imputan a estos alcaldes, instigación a delinquir, entre otros, es por no evitar las llamadas guarimbas, que son las protestas y las trancones, amigos televidentes, que hacen los jóvenes o la oposición en las calles. Iván, ellos dicen que no es competencia de la policía municipal controlar estas revueltas callejeras. Tú fuiste miembro de la Fuerza Armada y, si no me equivoco, estabas de decán del presidente Carlos Andrés Pérez cuando sucedieron las mismas revueltas del 27 de febrero del 89, ¿verdad? Sí, la costumbre en Venezuela para atender los problemas de violencia civil, problemas públicos, primero le corresponde a las fuerzas policiales civiles. La autoridad civil le tiene que solicitar al comandante de la guarnición de su localidad la intervención de la Guardia Nacional con punto de transición entre la policía metropolitana o la policía local y el ejército. Y eso es lo que hicieron, supuestamente, pero estaban desbordados. Ahora, ¿o en aquel entonces? No, ahora, dice, lo dijo el alcalde Ramón Muchacho, y decía, ya están desbordados para el control de las manifestaciones callejeras. Bueno, el problema aquí es mucho más grave que lo que ocurrió en el pasado en Venezuela. Me refiero con la intervención de las Fuerzas Armadas en represión pública, porque no es que estén calificados o no, no es que se respete la ley o no, como acaba de decir el doctor, ni mucho menos. Es una autoridad represiva, totalitaria, que el gobierno utiliza como brazo armado para reprimir. Y ahí no hay autoridad, no hay instancia que valga. Salen. ¿Por qué salen? Es la pregunta que me hago yo como militar retirado. Bueno, porque se rompieron todos los controles y ahí hay un problema interno gravísimo. Demasiados militares actuando, la Guardia Nacional, entre comillas, con la información no precisa que hay cubanos operando con la Guardia Nacional en las calles, y la información cierta de que en el alto mando militar, en la sede del Ministerio de la Defensa, están oficiales soviéticos o rusos, iraníes, bielorrusos y cubanos, dirigiendo las operaciones militares. Pero es que cuando yo escucho al ministro de la Defensa hablando, ahí por televisión, en el corto que ustedes pasaron, me da risa, porque realmente esa señora no tiene ningún tipo de autoridad, ningún tipo, y ninguno de los almirantes. A ver, bien corto para finalizar. ¿Por qué entonces los militares venezolanos se dejan pisotear, mandar y comandar, no solo por cubanos, como lo dice, sino soviéticos, etcétera, etcétera? Ya me explicaste lo siguiente rápidamente, porque es que el tiempo es corto. Febrero del 92, rebelión militar de una conjura cívico-militar para tomar el poder. La de Chávez. La de Chávez. Llegan al palacio, son detenidos, fracasa el golpe militar, 700 oficiales van presos. Entre los grados de suboficial, subteniente, teniente y capitán, que eran las unidades que se desplegaron esa noche en 5 estados, 7.000 hombres aproximadamente.
el 23 de marzo de 1994, el presidente Caldera perdona a esos 700 oficiales. Los reincorpora a las Fuerzas Armadas. Estos oficiales eran tenientes y subtenientes. Chávez los ascendió. En 20 años son generales. Entonces, esos generales que están en la cúpula militar en estos momentos son los rebeldes del 92, catequizados en la Academia Militar por 14 años y que hicieron armas en el 92. Los perdimos. Rápidamente, doctor, ¿qué le queda a la parte civil, a los alcaldes y gobernadores de oposición que están en la mira ya? Lo que les queda es luchar como está luchando tanto venezolanos, no prestarse a esa mascarada de juicio que están haciendo en Venezuela. Como dijo Chávez, se negó a asistir a juicio cuando estaba preso en Yare. Él dijo, no reconozco esos tribunales, esa no es justicia, y no fue. No, pero los que ya se entregaron, ¿qué les queda? No ir a Aguantar su juicio, no prisión. ir al tribunal, no asistir a ningún tipo de audiencia. Ténganme preso aquí el tiempo que les dé la gana, porque igualito los van a tener y el gobierno siempre va a decir, estamos en un proceso de acuerdo a la ley. Horas difíciles para Venezuela. Gracias, Carlos Ramírez López. Iván Carretú Molina, gracias por haberte visto de nuevo, otra vez. Amigos, no se vayan. Al regreso, a partir del 1 de junio, los médicos cubanos cobrarán más, aunque para muchos el salario continúa siendo insuficiente. Y también les recuerdo que el próximo miércoles 26 y jueves 27, América TV y la Cruz Roja se unen para salvar una vida, una oportunidad única para que te orientes y aprendas a dar primeros auxilios en caso de emergencia. Esta es tu oportunidad para que te unas a nosotros y convertirnos en héroes. Entra a nuestra página de internet americatv.com, te registras y nos acompañas. Ya volvemos.